Cinemática. Es la parte de la física que analiza el movimiento sin interesar cuáles son las causas que lo producen. O sea, nos interesa saber el cómo, el qué, pero no el por qué se mueve el cuerpo o el punto. Para ello vamos a introducir nuevos conceptos de trayectoria, desplazamiento, velocidad, rapidez, aceleración, y en todas ellas tiene que ver el tiempo, porque cuando analizamos la trayectoria y el desplazamiento en función del tiempo, vamos a estar hallando la rapidez o la velocidad, y el cambio de esa velocidad va a generar o va a estar dado porque existe una aceleración. Los primeros tipos de movimiento que vamos a ver tienen que ver con movimientos que ocurren sobre una trayectoria recta, o sea, sobre una línea recta. Ellos son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Más adelante vamos a describir bien cada uno de ellos. Pero en primer lugar vamos a tratar de ver cuándo se mueve un cuerpo. Decimos que un cuerpo o un punto está en movimiento cuando cambia su posición en el tiempo, cosa bastante usual y fácil de entender. Pero lo que no decimos generalmente en la vida cotidiana es que ese cambio de posición con respecto al tiempo tiene que estar dado con respecto a un sistema de referencia. Si un cuerpo se mueve sobre una línea recta, ese sistema de referencia es suficiente que sobre esa línea nosotros fijemos un punto y podremos decir si otro punto se mueve con respecto a él sobre esa línea cuando vemos que se aleja o se acerca a ese punto, ya sea hacia un lado o hacia el otro del punto. O sea que cuando cambia la posición en el tiempo con respecto a ese punto que tomamos como referencia sobre la recta, ese cuerpo se está moviendo. ¿Qué pasa ahora si un punto se mueve en el plano? ¿Es suficiente con ese punto que tenemos aquí? Puede ser que necesitemos otra referencia para decir si se está moviendo o no. En ese caso, al moverse sobre el plano, vamos a tener que tener otra referencia, y es un sistema de ejes coordenados. Si se mueve en forma horizontal, tendremos que decir qué tan lejos está del eje vertical. Si la posición con respecto a la horizontal es fija. Si se mueve con posición fija respecto al eje vertical, tendremos que decir si se acerca o se aleja del eje horizontal. Y si se mueve con respecto a los dos ejes, tendremos que siempre dar dos coordenadas. Una, qué tan lejos está del eje vertical y qué tan lejos está del eje horizontal. ¿Qué pasa ahora si en lugar de moverse sobre el plano, fíjense, este punto se está moviendo sobre el plano, pero no me dice nada acerca de si está alejándose o acercándose al plano? Podría ser que esté alejándose del plano. Entonces ahí necesitaría tener otro dato más y aparecer otra ordenada más. Tendría que tener no solo la distancia al eje vertical y horizontal, sino además qué distancia tiene con respecto a la profundidad. Entonces,
diremos que un cuerpo está en movimiento cuando cambia su posición en el tiempo con respecto a un sistema de referencia, dependiendo del lugar sobre el que se esté moviendo. Si se mueve sobre una línea, con un punto es suficiente para decir si el cuerpo se mueve o no. Si en el plano, necesito dar 2 ordenadas. Y si en el espacio, necesitaré dar 3 datos para saber si se está moviendo o no. Quedando en claro el concepto de cuándo un cuerpo se mueve, vamos a ver ahora los 2 primeros conceptos que vimos, que eran el concepto de trayectoria y el de desplazamiento. Veamos ahora qué sucede cuando un cuerpo se mueve en el plano. Ese cuerpo que se mueve en el plano, lo que vamos a hacer es tratar de representar los distintos puntos que va ocupando, la posición que va ocupando ese punto en función del tiempo, a medida que transcurre el tiempo. Entonces, si la gráfica esta es la posición que va ocupando el móvil a medida que transcurre el tiempo, yo puedo medir la longitud de esta curva y tendré la longitud de la trayectoria o el espacio total recorrido. O sea que a esta sucesión de puntos, que son los puntos que ocupan el móvil al transcurrir el tiempo, se la conoce como trayectoria. Yo puedo medir la longitud de la trayectoria o puedo determinar cuánto se desplazó en un tiempo determinado, en un intervalo de tiempo dado. O sea, yo puedo medir cuál es la longitud de la trayectoria desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, tomado como tiempo final, o puedo medir lo que se desplazó el móvil en ese tiempo. Si mido la longitud de la trayectoria en el tiempo, estoy midiendo el espacio recorrido. Ese espacio recorrido dividido el tiempo que empleó en recorrerlo me dará la rapidez media que desarrolló ese móvil. Ahora, si yo quiero saber la velocidad media, tendré que medir la longitud de ese desplazamiento, de cuánto se desplazó desde el punto inicial al punto final, la longitud de ese vector dividido el tiempo transcurrido, y tendré la velocidad media. ¿Qué pasa si yo quiero hallar la velocidad instantánea? Lo que tendré que hacer es tratar de determinar la longitud de ese vector cuando ese tiempo se hace cada vez más pequeño. O sea, si quiero saber en un instante dado, lo que tendré que hacer es determinar la velocidad instantánea. Esa velocidad instantánea se conoce como la derivada del vector desplazamiento cuando ese tiempo se hace tan pequeño, o sea, tiende a cero. Bueno, a fin de formalizar un poco acerca de lo que es la velocidad, la rapidez, la velocidad media y la velocidad instantánea, si vemos en este gráfico que representa la posición en función del tiempo, vemos que la trayectoria, o sea, sigue una línea curva. En el instante inicial t sub i ocupa la posición inicial
XY.